This is my declaration of Es interest. mi declaración de interés como asesor, porque yo trabajé para muchas empresas. Cuando hablamos de terminología, se trata de las definiciones. Y entonces, ahora vamos a ir un poco en un sentido más amplio. Y muchas personas de ustedes que necesitamos drogas para tratar el dolor moderado y severo, agudo. Es verdad que es bastante clara, pero la palabra droga es ambigua. Yo puedo imaginar que porque no queremos que nuestros hijos utilicen sustancias psicoactivas. Y entonces, cuando hablamos de drogas y medicinas, es un poco arriesgado. Pero si hablamos de medicina, siempre es mejor. Y entonces, es mejor decir sustancias psicoactivas y mejor decir medicinas cuando necesitamos medicinas. Con tantas organizaciones como EFIC, llamamos a la revista del Médica de Gran Bretaña para utilizar la terminología adecuada. Y esto fue publicado como un blog en la versión electrónica y también en la versión impresa. Yo creo que esto tuvo lugar en abril de este año. Y lo que pedimos a estas organizaciones y lo que se pide es siempre utilizar unas palabras muy adecuadas y con la adecuadad para el paciente, sin tener muchas ambigüedades. Es decir, tenemos que utilizar palabras precisas, neutras y también con respeto hacia el paciente. ¿Y por qué es importante? Porque todo el mundo influye a otras personas. Todos nosotros nos influimos. Y un sinónimo que tiene otro sentimiento puede empujar a la conversación en otra dirección. Y entonces, con nuestras palabras podemos mantener la base de la sociedad y de la política. Y también con nuestras palabras podemos disminuir las tendencias, los empujes en la sociedad y en la política. Yo tengo un número de ejemplos que se utilizan también en la revista médica británica. Y hemos preparado un artículo más grande que todavía se publica y tenemos un total de 23 palabras que no debemos utilizar. Y aquí, a la izquierda, vemos definiciones, términos neutros y precisas. Y entonces, si tenemos un paciente, entonces un adicto, y entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, un paciente con cáncer, o por ejemplo un paciente con este síndrome, por ejemplo. También tenemos que definir los términos, las palabras. Siempre oigo historias y después las personas tienen sus propias definiciones de adicción, por ejemplo, y tienen sus versiones. Yo creo que
adicción viene de una palabra en latín, cuando una persona se hace esclavo. Y entonces yo creo que es algo peyorativo. Y tengo que admitir que lo que es importante debe ser algo muy bien definido cuando utilizamos esta palabra en un contexto. Y entonces se puede utilizar, por ejemplo, como dependencia o una desorden de uso de una sustancia, de una química. Y es porque yo recomiendo esta palabra. También yo discutí la palabra droga. Más ejemplos. La palabra narcótico o narcótica viene de drogas narcóticas, y en los años 50 fue una palabra normal, pero yo creo que en el contexto médico no tiene sentido, y entonces mucho mejor se puede utilizar la medicina controlada o analgésicos opioídicos. Si tenemos abuso o desuso, y entonces no se puede utilizar porque pueden poner un juicio, puede ser es como un prejuicio, y entonces nosotros recomendamos el uso no médico. Y lo malo es la palabra dependencia física, porque la palabra dependencia significa que la persona se depende de algo, pero también incluye, por ejemplo, al uso dependencia. Y entonces cuando prácticamente la dependencia física no tiene que ver con la definición de dependencia, y entonces siempre es mejor utilizar la palabra tolerancia. Y aquí tenemos el tratamiento de personas que utilizan la palabra desorden, y obtienen metadón como para aliviar el dolor, y el tratamiento a veces se llama terapia sustitucional. Entonces la idea es sustituir una droga por otra droga, y entonces nosotros recomendamos el uso de utilizar terapia agonista opioidea. Y si no utilizamos la terminología adecuada, ¿qué puede pasar? Este señor es el nuevo ministro de Salud en la administración Trump, y es el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, y él dijo que utiliza el uso estos tratamientos porque solamente pueden sustituir un opioide por otro. Y esto no es la verdad. Y entonces la terminología sugiere esto, porque hay tanta evidencia por la eficacia como hay también para la medicación de colesterol. Y la evidencia es muy, muy fuerte. También podemos utilizar términos equivocados que pueden llegar a otras situaciones que los periódicos médicos y políticos están dudando y preguntando, porque nosotros somos la causa de esta confusión. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar? Eso también resulta ser un problema, porque
Por supuesto, si todo el mundo empieza a disparar palabras, sin embargo, un enfoque mejor es hay que avisar en el puesto de trabajo y es importante utilizar el lenguaje adecuado, pedir a sus colaboradores y asegurar que en las revistas médicas las palabras son adecuadas. También estas revistas médicas siguen utilizando también el vocabulario anticuado. Y tal vez si tienen sus propias publicaciones, es muy importante que utilicen la terminología adecuada, correcta, y entonces esto se debe cambiar. Para concluir, si vamos a asegurar una lengua adecuada, vamos a incrementar las probabilidades que los pacientes reciban el mejor tratamiento. También incrementar las posibilidades para políticas más lógicas sobre sustancias psicoactivas. Y entonces las revistas médicas, documentos de política y resoluciones de organizaciones internacionales deben tener términos que son estándares. Entonces, gracias.